Bendiciones para todos. El tema de hoy se titula Venciendo la incredulidad. La palabra de Dios nos declara que la fe es la que nos da vida en Cristo. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Nos dice porque precisamente la fe es la que ayuda a que seamos justificados, que haya salvación en nuestra vida, que sean cubiertos nuestros pecados cuando creemos que Jesucristo nos limpia con su preciosa sangre. Nos dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Definitivamente, qué cosa más triste es rehusar a creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Sin embargo, vemos que el mundo rehúsa a creer. Los que no quieren saber nada de la palabra de Dios, engañados están precisamente, y por eso no quieren saber nada de la palabra de Dios. Como un hombre que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Quita de mí. El único que puede ayudarnos contra la incredulidad es Jesucristo, ya que Él es el autor y consumador de la fe, precisamente, que nos da vida, que nos ayuda, que nos hace salvos, la fe en Cristo Jesús. Y este hombre le dijo esas palabras tan precisas: yo creo, pero aún así ayuda a mi incredulidad, ayúdame a quitar toda incredulidad, que no haya en mí incredulidad. Y Jesús hizo el milagro. Entonces vemos qué importante que nosotros pudiéramos decir también, repetir esas palabras: creo, pero quita toda incredulidad que haya en mí. Nos dice su palabra en Hebreos 3:12: miren, hermanos, estén al cuidado, cuídense, significa esto, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lógicamente la incredulidad va a hacer que nos alejemos de Dios, nos aparta de Dios. Ahora dice que es un corazón malo de incredulidad, porque es precisamente por la maldad que endurece nuestro corazón para no creer y para apartarnos del Dios vivo. Entonces, miren bien, que no haya corazón malo de incredulidad para que se aparten de Dios. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, porque todos los días, por eso debemos leer la palabra de Dios, orar todos los días, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo es que el pecado es un engaño? Sí, es un engaño, porque el pecado llega a ser algo que nuestra carne anhela, y por eso se satisface nuestra carne, nuestra área carnal, nuestra humanidad. La carne se deleita con el pecado, pero destruye realmente. Por eso Jesucristo mismo nos dijo, cuando sus discípulos le preguntaron: danos las señales, o dinos cómo va a ser cuando vengas otra vez, qué señales habrá de tu venida. Y lo principal que Jesús dijo ahí en Lucas 21:34: miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de la vida. El Señor nos conoce precisamente. Por eso dijo: estas son cosas preocupantes que haya en cristianos. Estas palabras son para los cristianos precisamente. Que sus corazones no estén llenos de glotonerías, afanados en cosas vanas, sin sentido, que estemos tratando de conseguir. Recuerden que la palabra es tan clara, nos dice: si
si tú buscares mi palabra, si atesorares mis palabras, si como a la plata la buscares, porque eso sí, los hombres hacen todo por el dinero, y por eso es tan sabia la palabra que nos dice, si como a la plata la buscares. Entonces, miren por ustedes que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez, de preocupaciones de esta vida. Y aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa. Y esto es para cristianos. Estas palabras son para los cristianos, los hijos de Dios que ya son salvos. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Poder estar irreprensible, eso es lo que debemos de estar nosotros, porque fuimos creados para estar en santidad delante de Él, para obedecer, para vivir en obediencia. Fuimos creados para estar en santidad y en obediencia delante de Dios. Eso quiere que seamos los cristianos, nuestro Dios. Y bueno, vemos que lo terrible que es desechar la palabra de Dios, los que desechan la palabra de Dios. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios, les decía Jesús a los fariseos. Y estas palabras son para todo aquel que no oye las palabras de Dios. Que si ven un versículo, lo voltean para otro lado. Si hay una predicación, no. Lógicamente, porque están envanecidos realmente y desprecian la palabra de Dios. Entonces, es claro Jesucristo cuando dice, por esto no la oyen ustedes, la palabra de Dios, porque no son de Dios. No hay Dios en ustedes y lógicamente van a desechar la palabra de Dios. Y también 2 Corintios 4:3 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué significa encubierto? Que no lo pueden entender, que no entienden que es tan fácil la salvación, que es tan preciosa y cuánto necesita nuestra alma la salvación realmente. Y el hombre vive tan perdido y tan ciego que por eso dice que entre los que se pierden está encubierto el evangelio. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Lógicamente, él los tiene bajo, les pone creencias, bueno, ellos creen, los ateos, por ejemplo, bueno, pues eso es lo que han creído, en lo que dicen los ateos y en eso creen, pues realmente. Pero el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Realmente es un resplandecer para nuestro ser el evangelio. Por eso a ellos no les puede resplandecer, no lo pueden entender, está encubierto para ellos, para los que se pierden. Y por más que les diga a uno, lean la palabra de Dios, busquen a Dios, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, reciban a Jesús como su Señor y Salvador, no lo van a hacer, ya que todo esto está encubierto, están cegados por completo. Y para ellos, la palabra de Dios dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Van a creer en los ateos, decía yo, y van a creer en
muchas otras cosas, filosofías huecas realmente, palabras vanas, y ahí se van a recrear y ahí van a estar y van a desechar las cosas de Dios, porque para empezar van a decir Dios no existe. Entonces por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque cuando rechazan la palabra de Dios y creer en Jesucristo, Dios los envía hacia el engaño, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, porque eso sí, ahí es donde se complacen en la injusticia. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Los que en Él creen, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, fácilmente se complacen, aman la injusticia. Y dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué preciosas palabras, porque damos gracias a Dios que nos haya escogido desde el principio para salvación. Porque Dios ya desde el principio sabía quiénes iban a creer en Él, y por eso somos escogidos de Dios. Él ya sabía, este va a creer, este va a desechar mis palabras, mi verdad, y se va a complacer en la mentira, en el engaño. Ahí va a estar su deleite, y en los deleites pasajeros. Pero aquí nos dice que Dios nos escogió para salvación mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya decíamos que la fe es lo que nos da vida, nos da salvación. La fe en la verdad, que es la palabra de Dios, es la única verdad, es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Por más que muchos no crean. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador y la explicó, dice ahí en Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, la semilla que el sembrador regó. Los de junto al camino son los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y quitan la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Esta es la incredulidad, precisamente. Y la incredulidad, lógicamente, es una obra del diablo. Quita la palabra, ciega el entendimiento, ciega a las personas para que no vean realmente lo fácil que es la salvación, la gracia de Dios para salvación. Entonces, quita la palabra de sus corazones, porque cuando la palabra de Dios llega al corazón, hace su obra perfecta. Pero mientras pueda, el enemigo va a tratar de quitar la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos, porque solamente creyendo puede uno ser salvo, solamente por la fe. La semilla que cayó en buena tierra representa a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera, porque la obediencia tiene mucho que ver con la fe. Los pasos de fe que damos son pasos de obediencia. Mientras más obedecemos la palabra de Dios, es porque estamos caminando por fe. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Sus frutos se ven. Prácticamente, si nosotros examinamos nuestra vida, podremos ver
si nuestros frutos son de fe o de incredulidad. No hay más. Así que la gente sin Dios vive de acuerdo a la vanidad de su mente. Es una mente vacía realmente. Nos dice Efesios 4:18. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, son ignorantes porque son duros de corazón. Entendimiento entenebrecido tienen. No son capaces de entender la verdad, sino que se recrean nada más en la mentira. Por eso es un entendimiento entenebrecido ya. Hay ignorancia, pero por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. No conocen lo que es vivir. No conocen lo que es tener salvación. No conocen lo que es el gozo, la paz verdadera que Cristo nos las dejó. Así que no saben nada de eso y piensan que lo poquito que tienen es toda la paz. Lo poquito de paz que puede dar el mundo, el engaño que hay en el mundo. Y es un engaño porque al final lleva a todos al infierno, lleva a todos al fuego, y ahí un día van a entender. Así que, y nos dice, después de que perdieron toda sensibilidad, porque hay muchos que escucharon alguna vez, a muchos que creyeron incluso que la palabra llegó a sus corazones, pero perdieron toda sensibilidad. Ser sensibles a la palabra de Dios, saber cuánto necesitamos a Dios, ser sensibles para buscar la salvación, la verdad, la palabra de Dios, para practicarla. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado, ¿no? La lascivia llega a controlar las mentes de los seres humanos y los convierte en seres débiles y esclavos del pecado, que se niegan a entregarse a Cristo para en cambio ponerse en manos de una conducta opuesta, ¿no?, a sus principios de pecado y de maldad. Ahí en Hechos 28-26, claramente la palabra dice: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán, porque sus corazones se han endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Aquí habla de sanidad del alma, o sea, salvación. A eso se refiere precisamente. No quieren oír, no quieren ver, ni entender, para que no se conviertan y el Señor pueda darles salvación. Porque está estipulado ya que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nada más en Cristo Jesús. Por eso es importante que también sepamos que en Jesús solamente hay salvación. Y solamente a Él debemos seguir. Y yo les decía que es tan fácil la salvación. Nos dice Romanos 10:8 que está muy cerca la salvación, la palabra de vida. Está tan cerca en nuestra boca, dice, y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Nada más es creer en el corazón, confesar con la boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado.
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está tan cerca, dice, de nuestros labios y de nuestro corazón creer. Y por eso debemos ser sensibles. Nos dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. Porque esto es para los cristianos. Esto es para que comencemos a darnos cuenta si la incredulidad nos ha estado ganando, nos ha estado derrotando. Si, como decía aquel versículo, ustedes se han dejado engañar o andan ocupados en las cosas del mundo y pues se está perdiendo mucho. Entonces, así que como cuando recibieron a Jesucristo, así anden. Esto nos dice, arraigados y sobreedificados en Él, arraigados de la fe en Cristo Jesús, sobreedificados en Él, es decir, por medio de la palabra, la enseñanza de la palabra que nos refuerza la fe en Jesucristo, nos refuerza en que hemos creído en el verdadero, en Jesús. Sobreedificados en Él y confirmados en la fe. La fe llega a confirmar, llega a sellar nuestra salvación, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En pocas palabras, siempre debemos de dar gracias, siempre debemos de orar, alabar a nuestro Dios y agradecerle por su salvación. Cuando aquellos dos discípulos de Jesús ya se iban porque Jesús había muerto, iban por el camino de Emaús, Jesús se acercó y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen y por qué están tan tristes? Y ellos le dijeron, bueno, es que Jesús de Nazaret era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ya habían perdido su fe. Ya había incredulidad en ellos. Porque dijeron, bueno, se murió, se acabó todo. Nosotros estábamos casi seguros de que Él era el Cristo. Y dice, pero aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que fueron antes del día al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían tenido visiones de ángeles o habían visto ángeles que les dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y se hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero aún así no creían, ya se iban ellos, ¿no? Jesús los reprende y les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque esto, hay todavía esperanza cuando ya uno está insensible. Recuerden que perder la sensibilidad de creer es ya incredulidad. Pero aquí, insensatos y tardos de corazón para creer. Es preferible ser tardo de corazón que incrédulo. Insensatos y tardos de corazón para creer la palabra de Dios. Les dice, no era necesario que el Cristo muriera y que padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y les empezó a volver a enseñar la palabra de Dios. Jesús, cuando partió el pan en la mesa y lo bendijo, fueron abiertos sus ojos, es decir, se dieron cuenta y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista y desde ese instante regresaron. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, cuando nos enseñaba? Esto debe hacer realmente. Esta es la fe, que arda nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios, que nos llene de fe y de fortaleza y llenura del Espíritu. Esto hace la palabra precisamente con nosotros. Y si no arde nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios, cuando la
creemos, pues todavía hay incredulidad. Así que debemos de creer, por más que hayamos sido insensatos y tardos de corazón. Si hemos sido así, hoy es el tiempo para creer y que nuestra fe produzca salvación y vencer a la incredulidad. Bueno, estas son algunas soluciones rápidas y efectivas contra la incredulidad. Colosenses 3:1 nos dicen: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que todas nuestras metas, nuestros propósitos, en lo que estemos ocupados más en las cosas de arriba, es decir, en la salvación, en los estudios bíblicos, en seguir adelante con la iglesia, en estar en oración. Prioridades, poner a Dios en primer lugar. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, buscar, poner prioridad las cosas de Dios. A eso se refiere. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El versículo 5 también dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Tenemos que hacer morir. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, dice ahí Efesios 5:24. Entonces hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces también al final nos dice que debemos de andar en obediencia, no ser hijos de desobediencia, porque la palabra de Dios es tan clara en todo lo que nos enseña, que es tener vida en Cristo Jesús. Nos lleva a tener vida en Cristo Jesús. Es frutos de vida, frutos del Espíritu también, si nosotros nos esforzamos. Versículo 16 también: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Debemos de estar así la mayor parte del tiempo. Que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Que nunca olvidemos las palabras del Señor. Que nunca olvidemos la verdad de la palabra de Dios. Porque desde ahí comienza la incredulidad a ganar terreno. Desde ahí comienza a haber enfriamiento, tibieza espiritual. Y ya sabemos que esas cosas llegan a destruirnos. Así que tenemos que vencer la incredulidad. Y de nosotros depende si somos cristianos que buscamos, que estamos constantes. Porque Jesús viene por una iglesia santa y sin mancha. Y cuando empieza la incredulidad, damos paso al pecado. De ahí viene el pecado, precisamente. Ya fácilmente pecamos cuando perdemos también la sensibilidad en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Por eso sigamos adelante. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos la gloria y la honra, y pues te pedimos que nos ayudes en nuestra incredulidad, que seamos vencedores. Tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, ayúdanos a vencer la incredulidad. Que la incredulidad no crezca en nuestras vidas, que se vaya por medio de la fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Tu palabra nos llena, tu palabra nos guía, Señor. Tu palabra nos instruye en justicia. Que busquemos siempre tu palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia
en nuestros corazones. Te damos toda la gloria y la honra y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, firmes en la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.